Vamos a charlar con Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico. Muy buenos días, Arturo. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, en 2020, desde luego, ha sido un año nefasto para las ventas de automóviles en España por razones obvias. Sin embargo, sí que los coches alternativos, ¿no? Los coches híbridos, los coches eléctricos, parece que han mejorado las ventas o que por lo menos no se les ha dado tan mal. Así que algo tenéis que estar haciendo bien. Bueno, sí que es cierto que dentro de lo que ha sido este año terrible, el 2020, por la pandemia y todas las consecuencias asociadas, pues nos esperábamos unas cifras mucho peores. Lo cierto es que antes de la pandemia, en diciembre de 2019, pensábamos que las cifras iban a ser muchísimo mejores, pero bueno, la verdad es que visto esos 2 meses de confinamiento y todo lo que ha pasado posteriormente, pues sí que hemos tenido cifras de crecimiento. Hemos cerrado con más de 35.000 vehículos eléctricos puros de batería y más de 26.000 híbridos enchufables, ¿no? Quería hacer un detalle porque estoy oyendo en las conversaciones la palabra híbridos, ¿no? Pero realmente un híbrido no es un vehículo eléctrico. Los vehículos eléctricos son los puros de batería y los híbridos enchufables, es decir, aquellos que se conectan a la red, ¿no? Los híbridos son vehículos de combustión que tienen, pues bueno, un apoyo básico eléctrico, pero que no se pueden considerar vehículos eléctricos. Pues de los vehículos eléctricos, que serían los de batería pura y los híbridos enchufables, pues hemos matriculado en torno a 60.000 vehículos este año, que bueno, pues es menos de lo que esperábamos, pero cuando empezó la pandemia es mucho más de lo que pensábamos que se iba a producir. Bueno, apunto, lo de híbridos enchufables, siempre está bien hacer ese tipo de apuntes, claro que sí, porque bueno, pues puede dar lugar a error y desde luego que mucha gente puede confundir, ¿no?, lo que es un híbrido y un híbrido enchufable o un vehículo eléctrico. Es cierto también, a pesar de, bueno, de esos buenos datos, teniendo en cuenta el año del que venimos, ¿no? Porque bueno, el 2020 desde luego que ha sido un año que es para olvidar, pero aún así habéis tenido, como comentabas, unos datos positivos, unos datos de crecimiento, no tan buenos como los que se preveían, pero es que tampoco se preveía esta pandemia. En cualquier caso, sí que es verdad que en otros países de Europa está mucho más extendida el tema del vehículo eléctrico. ¿Qué es lo que sucede en España para que, bueno, la gente no termine de animarse? Bueno, si hablamos en cuanto al tema de matriculaciones en España, bueno, pues estamos por debajo de otros países europeos que tienen una mayor delantera en el ámbito de las matriculaciones. También tienen una mayor densidad de población en algunos casos, en otros no, como Noruega, pero la idiosincrasia de cada país es especial, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de Noruega, ¿no?, que es un país de referencia en la matriculación de vehículos eléctricos, es un país pequeño que además no tiene básicamente industria de automoción, con lo cual es muy fácil implementar medidas de corte fiscal que promuevan por el tema del precio, la adquisición de vehículos eléctricos, y además hay una cierta cultura de enchufar vehículos, porque incluso en esos países se enchufan los vehículos de combustión para que con las heladas que hay, pues luego al día siguiente puedan arrancar, ¿no? Con lo cual esa cultura de enchufar vehículo también es importante, pero sobre todo también las medidas de corte fiscal, ¿no?, que son quizá las que nos faltan aquí. Nosotros siempre ahora estamos tratando de trasladarle a la administración el mensaje, ¿no?, de que si realmente lo que queremos es cambiar esa percepción del parque y transformarlo y electrificarlo, lo que sí que necesitamos es que el vehículo eléctrico sea competitivo ya hoy, no mañana, en precio, ¿no? Y eso implica, pues bueno, una serie de medidas de corte fiscal que afecten o que ataquen al tema del IVA, que promuevan, pues bueno, pues que las señales de precio a la compra, ¿no?, para que el usuario tenga claro cuál es un poco el objetivo y que vea claras las consecuencias, ¿no? Nos falta esa parte, bueno, quizá casar ese puzzle entre la administración y la industria en un país que somos eminentemente industrial en automoción, pero basado en la industria tradicional de la automoción, y por eso la industria está haciendo un esfuerzo enorme en esa transformación hacia el concepto de electrificación, pero evidentemente es una idiosincrasia muy diferente a lo que podía ser un país como Noruega, ¿no?, por ejemplo. ¿Este podría ser el principal reto al que se enfrentaría el sector actualmente aquí en nuestro país? O bueno, ¿o podrías señalar algún otro que fuera igualmente importante?
es uno de los retos, ¿no? Esa transformación industrial, tecnológica y de servicios que viene fruto de una revolución también industrial, tecnológica y de servicios que se está produciendo en la automoción, ¿no? En un país de fabricación tradicional con vehículos de combustión que exporta el 80% de lo que produce a mercados que están empezando a poner fin a la compra o a la matriculación de vehículos de combustión en los próximos años, pues bueno, nos implica la necesidad de asumir unos retos en esa transformación importante. Tenemos no solo fabricantes de primer nivel en la fabricación de vehículos, sino también industria de componentes, ¿no? Que es una industria que también pues, asume un reto importante en esa transformación, ¿no? Y que bueno, pues está haciendo un esfuerzo enorme en transformarlo. Pero luego además en España tenemos un ecosistema muy interesante porque fabricamos ya vehículos eléctricos de diversa tipología, autobuses, turismos, furgonetas, dos ruedas en ciclomotores y motocicletas, somos también una referencia, pero fabricamos también infraestructuras de recarga con todas las características, puntos de carga y todo el background que viene detrás de los puntos de recarga, como sería pues convertidores de potencia o transformadores de alta media tensión, que también se fabrican en España. Tenemos una industria que es posterior al vehículo eléctrico, es la industria de la segunda vida de las baterías, y tenemos un potencial de industria minera muy importante en España, porque tenemos la mina de Cáceres, que es la segunda mina de litio más importante de Europa, cuya explotación permitiría pues, no solo dar servicio a más de 10 millones de vehículos eléctricos, sino también que generar una industria auxiliar, ¿no? Para la transformación del carbonato de litio, que es lo que se extrae, en hidróxido de litio, que es lo que se emplea en las baterías, ¿no? Con lo cual habría una industria auxiliar y nos falta un reto importante dentro de lo que comentabas, que es el de implementar fábricas de baterías en España, ¿no? Que nos ayudaría a cerrar ese círculo económico en torno a la movilidad eléctrica, que además lo que ayudaría es a que quienes toman decisiones en el ámbito de decidir dónde se fabrican vehículos en un sitio o en otro, pues dijeran, en España vamos a fabricar más vehículos eléctricos porque está todo el ecosistema. Yo tengo una duda, porque claro, si tú te quedas sin gasolina en medio de una carretera con un coche normal, convencional, tradicional, no sé cómo llamarlo, bueno, pues te pueden traer una garrafa de gasolina, ¿no? Lo llenas y continúas tu camino. ¿Qué ocurre si se da esta circunstancia con un coche eléctrico? Porque, claro, hay muchos pequeños detalles, ¿no? Que se te plantean a los conductores de a pie y que dicen, ay, es que yo no sé esto del coche eléctrico, como no hay tantos puntos de recarga, que también es, bueno, un reto, ¿no? Esto de poner más puntos de recarga de electricidad para que se pueda circular y hacer esos viajes, pero ¿qué es lo que ocurre? Esto es una curiosidad. Yo que pinte un poco ese cuadro que has planteado, porque parece que es muy fácil que planteas si uno se queda tirado sin gasolina en la carretera. Bueno, cuando uno se queda tirado sin gasolina en la carretera, porque pasa bastante a menudo, y por eso sucede, ¿no? Y parece como que mágicamente te traen un bidón. Bueno, pues tampoco lo veo yo muy fácil que de repente alguien te venga con una garrafa de gasolina mágicamente y te resuelva el problema, ¿no? Bueno, mágicamente no, a veces hay que andar, ¿no? Un par de kilómetros hasta la siguiente gasolinera y volverse. Un par de docenas, que te encuentras con que la próxima gasolinera está a 30 kilómetros. Quiero decir que cuando vemos el terreno, la realidad, ¿no? Y evidentemente hay vehículos de combustión que diariamente se quedan tirados en la carretera porque pues, bueno, no han previsto bien sus soluciones de repostaje y esto sucede, es una realidad. Y cuando sucede, pues no te queda más que llamar a la grúa, porque evidentemente lo del paseo es en las películas, sí que a los 100 metros te encuentras la gasolinera, pero en la vida real no suele suceder, ¿no? Y en la movilidad eléctrica, pues disponemos, lo que no se puede mirar es la movilidad eléctrica con los ojos de la combustión. En la combustión, pues uno, para que funcione su vehículo, solo tiene la opción de ir a una estación de servicio para que pueda funcionar su vehículo y repostarlo. En la movilidad eléctrica tienes 3 tipologías de recarga. La principal es la vinculada, la que se hace en el hogar o lugar de trabajo, que es pues, más del 80-90% de las necesidades, nuestro punto de carga, que además es muy competitivo en coste. Y luego tenemos una carga de oportunidad que no existe en la combustión, que es esas infraestructuras de recarga en el sector terciario, centros comerciales, restaurantes, hoteles, etcétera, pues donde tú vas y además te lo ofrecen generalmente como servicio de valor añadido. Llegas, recargas gratuitamente, haces lo que tengas que hacer y te vas, ¿no? Imagínate en tu vehículo de combustión, pues que cuando vas a un centro comercial, cuando vuelves a tu coche, pues te han cargado 1,5 litros de gasolina, pues, o de
combustible. Pues la verdad es que es una alegría que nosotros en la movilidad eléctrica lo experimentamos. Y luego está la infraestructura de carga rápida y ultra rápida, que se está empezando a implementar ahora ya, y que es tanto en ciudades para uso intensivo de vehículo eléctrico como en itinerancia, ¿no? Y al final, cuando uno usa un vehículo eléctrico, pues sale generalmente de su casa, si tiene que hacer un viaje largo, pues con el depósito lleno, en este caso la batería, y luego pues se va encontrando infraestructuras de recarga con las que hace una recarga no para llenar la batería, sino para llenar lo suficiente para llegar con holgura a destino, porque donde es más competitivo el precio es en la carga vinculada, como comentaba. Entonces, lo que me refiero es que es un cambio de mentalidad. Evidentemente, no tenemos todavía un mallado completo y estamos trabajando en ello para desplegar infraestructuras de recarga, pero ya hay un mallado muy interesante y cada vez hay vehículos con mayores autonomías. Yo, sinceramente, le diré, al margen de gerente de AEDIVE, soy usuario y propietario de vehículos eléctricos. Ya este diciembre me he comprado mi tercer coche eléctrico, ¿no? Y nunca me he quedado tirado. Tengo unos 300.000 kilómetros de vehículo eléctrico y muchos de ellos en viajes. Y la verdad es que, bueno, pues te planificas, ¿no? Como probablemente también lo hace o lo debiera hacer la gente con la combustión. Es interesante esto que dices, ¿no?, del cambio de mentalidad, porque es verdad que tendemos a hacer la comparación y no son comparables, ¿no? Es otra forma de movilidad y tenemos que adaptarnos a ella. La Comisión Europea ha puesto unos objetivos, ¿no?, para 2030 en cuanto a vehículos eléctricos, pero desde la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles dicen que no lo ven en absoluto factible, viendo cómo está avanzando, ¿no?, la matriculación de vehículos eléctricos. Para alcanzar la cifra 30 millones de coches eléctricos en circulación en Europa, habría que multiplicar la flota por 50 en 10 años o, lo que es lo mismo, vender casi 3 millones de coches eléctricos cada año hasta 2030. Dicen que, bueno, pues que no creen que eso sea, que son unas previsiones cuanto menos muy optimistas. No sé cuál es tu opinión. Bueno, la opinión y además en el análisis que hacemos, porque desde AEDIVE también pues asumo la vicepresidencia también de ABERE, que es la Asociación Europea de Vehículos Eléctricos, y conocemos bien cómo está el desarrollo en Europa. Yo creo que primero los objetivos es necesario que tengan cierto grado de ambición, porque si no, no serían objetivos. Es decir, lo fácilmente alcanzable no es un objetivo. Sí que es cierto que no es fácil el objetivo que se plantea, pero es un objetivo factible. Ahora, para que sea factible, sí que lo que hay que poner son los mimbres necesarios para que eso se desarrolle, ¿no? Y es cierto que yo entiendo que los fabricantes en general pues tengan una sensación de crispación en torno a todos estos objetivos que se plantean, porque quizá las estrategias que se han llevado a cabo para poder impulsar este mercado no han sido las apropiadas, ¿no? Lo que yo creo que tiene que hacer la Comisión Europea, quiere vehículos eléctricos y quiere conseguir esos objetivos, pues lo que tiene que hacer es que los vehículos eléctricos sean competitivos en precio hoy, no mañana, ya mismo. Y eso lo que se consigue son con medidas de corte fiscal, con unos planes de incentivos ambiciosos que equilibren el precio del coste de un vehículo eléctrico en la compra con lo que sería un vehículo de combustión, ¿no? Digo en la compra porque luego en el uso el vehículo eléctrico pues permite mayores ahorros que un vehículo de combustión, pero en el ideario de la gente está el precio de compra, no está en el uso, en la vida útil, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Conseguir que esos precios sean competitivos ya y que luego en el mercado, que le falta poco, 3-4 años, creo que habrá una equiparación en los precios de producción de vehículos de combustión y vehículos eléctricos y podrá haber precios equiparables en la compra-venta de estos vehículos, ¿no? Pero durante ese periodo lo que tiene que hacer la Comisión Europea y los gobiernos que quieran impulsar la movilidad eléctrica es implementar las medidas de corte fiscal y de incentivos pues necesarias para que un vehículo eléctrico sea atractivo y a los ojos de los compradores potenciales y no mañana. Desde luego que sí. Bueno, pues Arturo Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, muchas gracias por haber compartido un ratito con nosotros y por habernos contado cómo está el sector. Por último, antes de despedirme, ¿cuáles son tus previsiones para este año? Ya hemos visto que 2020 no se ha dado del todo mal. ¿2021? 2021 tendríamos al menos que duplicar las cifras que hemos generado e idealmente llegar a 100.000 vehículos eléctricos puros de batería. Bueno, pues nos quedamos con ese dato y a ver si el año que viene podemos volver a hablar y que esos datos sean todavía mejores, ya que 2020, bueno, pues nos encontramos con ese escollo, ¿no?, de la pandemia que ha trastocado los números de todo el mundo, la verdad. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias. Gracias.